Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Mire, se les conoce como paracaidistas, llegan a colonias, ven viviendas vacías y se apoderan de ellas. Después se genera una gran cantidad de problemas de inseguridad en la zona y así se van apropiando de muchas. Hoy el gobierno federal dice que incluso les va a vender una vivienda. Vaya, es increíble la situación. ¿Este es un premio o es un castigo? El castigo sería sacarlos porque están violando la ley. Me gustaría conocer su opinión. Un segundo tema a abordar el día de hoy es los desaparecidos. Hoy los reflectores en todo el mundo miran hacia México, la gran cantidad de marchas, desaparecidos y los argumentos a veces no convincentes de un gobierno federal que los desaparece, como en la administración de López Obrador, con un simple y sencillamente borrador. Así de fácil. El último tema a tocar el día de hoy, la violencia transexual. Se han dado homicidios, ha habido una gran cantidad de violencia a estos integrantes de la comunidad lésbico-gay. ¿Cuál es el panorama en Guanajuato? Se lo diremos en un momento más. Quédese con nosotros. Y Los invasores de vivienda es un trabajo que preparó mi compañero Pepe Arronis y hoy se lo presento. Tiene 3 años que el señor no le paga renta y la maltrata, le insulta y le dice que no le va a pagar nada y que le haga como quiera. Por necesidad, oportunismo, vandalismo e incluso para delinquir. Lo cierto es que en México existe mucha vivienda abandonada que es aprovechada para que personas las invadan y busquen hacer de ella su hogar, o en su defecto, su casa de seguridad. Este fenómeno se viene dando desde ya tiempo atrás en el asunto relacionado a las familias que de alguna manera tuvieron problemas económicos, que dejaron de pagar, que no tuvieron un acercamiento o una negociación con el instituto. Entonces decidieron dejar la casa y irse con familiares, con el papá, con los suegros. Existen organizaciones defensoras de los invasores y buscan de muchas maneras hacer que los paracaidistas se queden definitivamente con las viviendas invadidas. El asunto jurídico, legal de esas viviendas no han sido procesadas en su mayoría. Entonces eso queda las viviendas solas, abandonadas totalmente y a manos obviamente de gente que las invade. Para evitar el abandono o la ocupación ilegal, el gobierno federal anunció un plan que incluye 3 ejes, como lo es la reducción de las tasas de interés y reestructuración de créditos. Si está ocupada por un tercero, de ser posible, se va a regularizar mediante un arrendamiento social con opción a compra. ¿Por qué no se les daría un crédito? Porque el tercero no necesariamente es derechohabiente. Según el propio Instituto del Fomento Nacional de la Vivienda en México, anunció que se realiza un censo para identificar este tipo de viviendas y sus condiciones, y reportaron que a mayo de este año han censado 47.845 casas, de las cuales el 87% están ocupadas y el resto deshabitadas o vandalizadas. En Guanajuato se han identificado 2.323 viviendas con problemática. Debido a las malas prácticas en el Infonavit, en otras administraciones, el diseño principalmente de créditos impagables, la contratación de despachos con prácticas fraudulentas, ilegales, y a las viviendas que se construyeron muy lejos y sin servicios. Toda vivienda tiene un propietario, se tienen que revisar las situaciones de cada una de ellas para poder ofrecer una solución a quienes han visto una oportunidad invadir una casa abandonada. Para Mega Noticias, José Arroyo. El director del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, hizo el anuncio e informó que a nivel nacional el instituto ha contratado 200.600 viviendas, lo que representa el 25% de la meta sexenal que contempla 1.200.000 viviendas en todo el país. Romero Oropesa añadió que el Infonavit tiene proyectadas 4.133, incluyendo las que se construyen, pues vivienda contratada y por contratar en Guanajuato dentro del Plan Nacional. Siguen localizándose fosas clandestinas en todo el país luego de este rancho Izaguirre allá en Jalisco que pues jaló los reflectores internacionales de lo que ahí estaba ocurriendo. Una crisis que se vive en nuestro país y de la cual no hemos podido salir. Una pieza nacional preparada para usted. Se encontraron 3 bolsas
Hoy se siguió trabajando y tristemente se encontraron 9 bolsas el día de hoy en la fosa de las agujas. En el 2020 fue enero. En esa fecha asesinaron a mi yerno. Derivado 6 meses de ese hecho victimizante, se llevan a mi hija. Iba mi sobrina con ella. La crisis de personas desaparecidas no se detiene y el Estado mexicano se ha caracterizado por sus posturas contradictorias, así como por su incapacidad para establecer una estrategia sólida y coordinada para atender el problema. Bien, ha habido avances en el papel, o sea, hay una ley general, hay protocolos, etcétera. Realmente no hay una voluntad política de poner a las instituciones al servicio de la sociedad en materia de búsqueda e investigación. Tras los descubrimientos de un presunto centro de reclutamiento del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco, y una fosa clandestina en Reynosa, Tamaulipas, en marzo de este año, la presidenta anunció 6 acciones para enfrentar la desaparición de personas. Ninguna propuesta es nueva, parecen más un listado de lo que se ha dejado de hacer, cómo fortalecer las comisiones de búsqueda y de atención a víctimas. La estrategia reconoce que el gobierno ha incumplido con el Centro Nacional de Identificación Humana, dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda, y del Banco de Datos Forenses, responsabilidad de la Fiscalía General de la República. A esto se suma que el registro de personas desaparecidas se hace de forma arbitraria e imprecisa, y son las fiscalías estatales las que menos información aportan. Si bien hay lineamientos de cómo tiene que alimentarse el registro nacional con los datos de las fiscalías estatales, es importante señalar que en la práctica las fiscalías no actualizan de manera permanente el registro. La situación empeora cuando se encuentran cadáveres o restos humanos y las fiscalías inician las carpetas de investigación por homicidio o feminicidio y no se confrontan estas carpetas con otras existentes por delitos de desaparición. Allí habría una necesidad de una perspectiva integral desde la mirada de las carpetas iniciadas por desaparición de personas y en este caso particular de los homicidios. Mega Noticias, Andrés Solís. ¿Y cuál es el panorama de la violencia transexual en el país, en el estado de Guanajuato específicamente? Se lo platica mi compañera Daniela Anguiano. Uno nace con estas preferencias, uno nace con estos sentimientos. La violencia sexual contra mujeres transexuales es una forma grave de violencia basada en género y en identidad de género, misma que se dirige especialmente hacia mujeres trans y está alimentada por la transfobia, machismo y misoginia. De acuerdo con la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de México, del 2008 al 2023 se registraron 701 asesinatos de mujeres transexuales y a octubre del 2024 se registraron 55 casos de violencias transfóbicas, de los cuales en Guanajuato ocurrió el asesinato de Carla Valentina Camarena del Castillo, defensora de los derechos humanos de la comunidad trans, la cual el día 30 de marzo del 2020 fue asesinada a balazos en el municipio de San Felipe, Guanajuato. Pedimos igualdad en los trabajos, ya que a las chicas trans nos llegan mucho los trabajos en lugares públicos. Siempre no podemos entrar al gobierno tan fácilmente a trabajar. La verdad, lamentablemente, aún sigue el mundo muy cerrado con la transfobia. En esta violencia se incluye cualquier acto de naturaleza sexual no consentido que se comete contra una mujer trans, incluyendo violación o intento de violación, acoso sexual, abuso sexual en la infancia o adultez, violaciones correctivas, toqueteos o comentarios sexuales no deseados y explotación sexual y trata. Por otro lado, los factores que aumentan la vulnerabilidad de las personas transexuales son la transfobia social, falta de protección legal, estigma laboral y exclusión económica, desconfianza en la policía y la justicia y patologización médica. Pero también sería genial que se nos tomara en cuenta y que nos dieran un trabajo digno, donde nos puedan dar lo que es prestaciones, seguro y todo, como todo cualquier persona, y eso necesitamos. Por último, la titular del Instituto Municipal de las Mujeres de León, Ivonne Pérez Wilson, precisó que la dependencia a su cargo otorga de manera abierta atención a las mujeres transexuales mediante el programa Mujer a Salvo y precisó que en los últimos años se han otorgado apoyo a 7 mujeres transexuales por violencia física. La mayoría ha sido violencia física, también hemos tenido situaciones de que viven en pareja y bueno, pues quien tiene el poder económico pues expulsa de la vivienda que cohabitan a la otra persona y entonces le damos acompañamiento y seguimiento en ese sentido. Reportó para Mega Noticias Daniela Anguiano. Llegamos a la parte final, nos vemos en una hora aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias se dicen como son. Hasta pronto. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.